Buenos días, compañeros y compañeras. Soy Rafael Rodríguez, profesor de la Universidad de Málaga, y vengo a presentaros esta propuesta educativa titulada La competencia digital a través del podcast, una investigación-acción desde la educación musical universitaria. Pues bien, la formación y creación de contenidos digitales y el desarrollo de la competencia digital del alumnado debemos tener en cuenta que supone una doble vía formativa si el procedimiento considerado es, por un lado, el diseño y la grabación, y por otro, la difusión de un podcast siempre con fines educativos, ¿no? Y es que, tal y como hemos señalado en esta presentación, las TIC ofrecen al sistema educativo de la enseñanza superior un gran abanico de herramientas solo digitales para la creación, asimilación y difusión de los contenidos didácticos. Además, tal y como menciona Saborío, todos ellos precisan de un proceso de enseñanza-aprendizaje que genere comportamientos y resultados conforme los objetivos de aprendizaje previamente planificados. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Bueno, la intención principal del estudio es el de validar la utilización del podcast como un recurso para el enriquecimiento de la competencia digital del futuro docente de educación primaria, mediante la creación de un contenido vinculado a la asignatura de educación musical. ¿Cuál ha sido el método que hemos seguido para esta investigación? Bueno, en primer lugar, este estudio se sustenta sobre un método de carácter cuantitativo, por cuanto recoge unos datos basados en dos cuestionarios propuestos al alumnado de educación primaria, específicamente al alumnado de la asignatura de educación musical. Se caracteriza además por estar enmarcado en una metodología que se conoce como investigación-acción, cuyo procedimiento pues, parte de la identificación de aquellas necesidades educativas mediante un diagnóstico inicial y la organización de una serie de actuaciones que reflexionen y evalúen sobre los cambios deseados a partir de esta propuesta metodológica. Como decimos, esta investigación se ha llevado a cabo con el alumnado de la asignatura de didáctica de la expresión musical de la educación primaria de la Universidad de Málaga, en los grupos C y D de forma específica, y a un total de número de alumnos de 58, ¿vale? Una primera clase con unos 28 alumnos y la segunda clase, o el segundo grupo en este caso, con 30 alumnos. Además, el procedimiento creado, como he dicho anteriormente, ha sido a través de la investigación-acción. Entonces, esta investigación-acción se ha dividido en 4 fases. La primera fase, cuyo proceso es la evaluación inicial de diagnóstico, donde se enmarca este primer cuestionario, y donde hemos visto la presentación didáctica del podcast recogida de datos iniciales. Una segunda fase, la cual se ha llevado a través de la planificación, diseño y organización de las sesiones. Aquí el alumnado ha visto cómo es el guión de un podcast, tipos de narración y técnicas de elaboración. Una tercera fase de evaluación y la recogida o obtención de datos de satisfacción, ¿vale? Aquí en este caso, bueno, pues se ha utilizado el último cuestionario para recoger los datos. Y una cuarta fase que, bueno, discute y reflexiona sobre los datos que hemos obtenido a través de los cuestionarios propuestos. Citados cuestionarios se han realizado a través de la plataforma Google Form y además luego se han pasado a través de otro software como Excel para recoger los datos de forma más específica. El primero de ellos es un cuestionario inicial cuyo objetivo es realizar el diagnóstico previo sobre el uso de la competencia digital, ¿vale? Se ha recogido sobre 3 puntos de vista: la habilidad en materia de edición de audio del alumnado, la elaboración del podcast y la vinculación de estos conceptos con la educación musical. Una vez realizado este primer cuestionario y planificadas las sesiones y realizada también el método didáctico con el podcast, el cuestionario final, bueno, pues tiene como objetivo evaluar el nivel de competencia digital adquirida una vez recibidas las pautas de edición, de grabación y difusión del podcast, ¿vale? En concreto con los contenidos de la asignatura de educación musical. Pues bien, del primer cuestionario podemos destacar algunas cuestiones importantes. La primera pregunta nos dice que si ha elaborado algún recurso TIC orientado a la música, ¿no? A la educación musical en la educación primaria, y la gran mayoría de los alumnos encuestados, bueno, pues nos comentan que a veces han elaborado algún recurso TIC cuando consideramos que la música está eminentemente relacionada con toda la parte de las tecnologías de la información y la comunicación. A su vez, la pregunta número 3, que nos dice: durante la elaboración de los recursos educativos con audio, específicamente, se han encontrado dificultades con el uso de herramientas solo digitales para su creación, ¿no?
Y aquí, como podemos ver, el 74% del alumnado nos cuentan que siempre, o nos indican en este caso, que siempre han tenido alguna dificultad para crear, en este caso, herramientas sonoros digitales. Además, en la pregunta número 5, ¿con qué frecuencia escucha podcast como complemento para su formación universitaria? Aquí tenemos algo un poco más equiparado, pero muchos de ellos nos indican que el 46% casi nunca ha escuchado un podcast en lo que se refiere a su formación universitaria. Por último, para acabar este primer cuestionario, nos vamos a la pregunta número 8. Si cree que el podcast puede ser un recurso complementario para su labor como futuro docente de educación primaria. Recordemos que ellos se están formando para ser maestros y maestras de primaria. Aquí todos nos comentan que a veces lo consideran como un recurso complementario, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre una vez realizada el diseño metodológico. Como decimos, una vez realizada el diseño metodológico de elaboración, edición y difusión del podcast con el alumnado de educación primaria, de grado de educación primaria, aquí vemos cómo la perspectiva pues ha cambiado bastante, ¿no? Los ítems de evaluación han sido nada, poco, notablemente o mucho. Y por ejemplo, podemos destacar, una vez diseñado el podcast sobre los contenidos de educación musical, si estarían interesados en profundizar sobre esta técnica para su formación integral como futuros maestros. Aquí nos comentan que estamos muy interesados en este diseño del podcast para su formación como maestros, ¿no? Un 62%, como podemos ver en la gráfica. Se han encontrado beneficiosas la creación de proyectos educativos que implican edición de audio. Aquí muchos de ellos nos comentan, 55%, que han encontrado notablemente beneficiosas. Además, para destacar algunas gráficas de las que tenemos aquí, la pregunta número 4, se ha mejorado su uso de sonidos y su licencia una vez realizada toda la parte de edición, elaboración y difusión del podcast. Aquí encontramos que un 72% han encontrado muy beneficioso en este caso, o ha mejorado mucho lo que viene siendo el uso de su sonido y las licencias para la difusión de podcast, una cuestión bastante importante. Por otro lado, la pregunta número 7, le hicimos la pregunta de si considera que el podcast es un recurso útil para complementar los contenidos de educación musical pertenecientes a la etapa de educación primaria. Aquí, una vez realizado el diseño, un 78% considera que es mucho, muy importante que el podcast es un recurso útil para complementar este tipo de contenido. Y por último, si creen que el podcast es un recurso complementario a su labor como futuros docentes, una vez realizado el diseño, aquí podemos ver la gráfica de los resultados anteriores, aquí un 74% nos contestan que lo que es un recurso complementario muy importante para su futuro como labor docente. Pues bien, realizadas los resultados de la discusión de los mismos, a modo de conclusión, a modo de cierre de esta investigación y una vez recogido todos los datos, podemos concluir que, en primer lugar, el podcast es un recurso educativo óptimo en este caso para el crecimiento de la competencia digital en el alumnado, puesto que favorece la elaboración, la edición tecnológica de un recurso educativo. En segundo lugar, se reafirma como una herramienta complementaria, le vamos a hacer cuestión y hincapié en este caso es complementaria, no sustituye a una herramienta para la asimilación de contenido de asignaturas de educación musical. En tercer lugar, el podcast contiene en sí mismo una serie de especificaciones didácticas que permiten aunar música y tecnología, por ello que el podcast es un buen recurso para utilizar dentro de esta asignatura de educación musical universitaria. Y en último lugar, es una herramienta que evidencia un alto beneficio para los estudiantes por cuanto favorece una serie de destrezas tanto en la comunicación auditiva, oral y audiovisual. Para finalizar esta presentación, nos gustaría mostrar algunos, o los que más destacan, recursos bibliográficos sobre la herramienta del podcast, puesto que cuenta con un estado de la cuestión y un marco teórico bastante importante dentro de la comunidad científica. Y nada más, hasta aquí mi presentación. Espero que al menos les haya resultado interesante. Deciros que al alumnado, desde que se ha realizado esta propuesta, su interés por la creación del podcast, tanto de forma presencial como online,
ha crecido exponencialmente y además estoy abierto a cualquier pregunta que deseen realizarme. Muchísimas gracias y buen día.